Buenas noches. eh, este video tiene como objetivo mostrar el desarrollo o mostrar el trabajo que se hizo para la materia de fundamentos de bases de datos. El equipo está conformado por Damián Álvarez, Catalina Villegas, Juan Carlos Aguas Cochero y Pablo López. Entonces lo que vamos a empezar a mostrar acá es el desarrollo de los queries que utilizamos. Vamos a empezar por limpiar la base de datos que creamos. Utilizamos MySQL como motor de bases de datos y iniciamos con la sustentación de estas actividades. Entonces vamos a limpiar acá y estamos utilizando Workbench. Entonces iniciamos con la creación de la base de datos. Nos sale que no botó ningún error. Vamos a hacer una consulta de la base de datos que acabamos de crear y ella nos aparece con el nombre que acabamos de darle. Listo, entonces para esa creación de base de datos vamos a darle continuidad a la primera entrega que realizamos donde hicimos un modelo conceptual y un modelo lógico de las entidades y en esta parte pues vamos a llevar a un modelo físico y la creación de las entidades, de las tablas y las relaciones entre ellas. Posteriormente vamos a hacer una creación, una inserción de datos para la mayoría de las tablas. Y por último, vamos a crear unas funciones y unos procedimientos que nos van a hacer unos cálculos y adicional nos van a hacer una inserción de esa última tabla de factura o detalle de la factura. Entonces iniciamos con la creación de esta tabla de clientes de acuerdo con los atributos ya trabajados en la primera entrega. Listo, ahí vemos que no nos bota ningún error. Voy a hacer la creación de todas las tablas que ya tenemos aquí los queries preparados y posteriormente vamos a hacerle unas consultas a estas entidades, a estas tablas para mostrar tanto la estructura como los registros que le vamos a cargar. Entonces ahí ya llevamos tres tablas, la de autos, la de empleados y clientes. Y continuamos con una de repuestos. Tabla de repuestos, la tabla de factura de servicio. Y por último, vamos a tener, bueno, aquí empiezan las relaciones fuertes entre estas tablas. Entonces, como podemos ver, aquí vamos a crear tres llaves foráneas entre la tabla detalle factura, tres relaciones foráneas como código auto, código cliente y código empleado, que son a su vez llaves primarias en sus respectivas tablas de autos, clientes y empleados. Y por último vamos a crear la tabla de detalle de factura o detalle factura realmente. Listo. A esta última tabla le adicionamos un campo que no teníamos contemplado en el modelo lógico, pero que nos parece importante y que nos sirve para eh, hacer la práctica de las funciones y también del procedimiento. La vamos a insertar y es el total de la factura. Listo, entonces aquí las últimas llaves foráneas y ahí nos quedó la relación entre la tabla de detalle factura, la tabla de repuestos y también la de detalle factura y la de factura. Listo, aquí ya vamos a proceder con los insert a cada una de esas tablas. Ya pues previamente preparamos estos insert. En algunos nos salieron algunos
errores en cuanto a las relaciones por unos tipos de datos, pero ya los fuimos corrigiendo hasta que pues no nos generan error en este momento. Listo. Entonces, ahí ya hicimos la inserción. Vamos a hacer aquí, pues este query no los tengo preparados, pero vamos a ir haciéndolos. Un select asterisco from la tabla clientes. A todas estas tablas, cuando estábamos haciendo los queries, nos empezaron a generar unos problemas y le antepusimos el esquema o el usuario de la base de datos, que era BD Taller, que fue la que creamos, y así ya nos los dejó ejecutar, por ejemplo, seleccionándolo todo de arriba abajo y no, ya no se perdía porque me preguntaba cuál era la base de datos donde estaba deseando crear o insertar los datos. Pero digamos que para la consulta, clientes, si me estaba poniendo problema. Entonces vamos a copiar esto. ¿Qué hice el error? Sí, mire que debo decirle cuál base de datos es la que estoy seleccionando. Entonces aquí lo ponemos así completo y efectivamente ahí ya nos trae los datos que acabamos de insertar. Utilizamos el nombre de las personas que conforman el grupo, menos Iván Duque, Iván Duque no lo dejamos entrar al grupo. Ok, entonces vamos a continuar con empleados. Vamos a hacer la inserción de los empleados. Y lo mismo, vamos a hacerlo también en un select. Vamos a hacerlo con dos de ejemplo para poder avanzar con el video. Y ahí ya tenemos nuestros empleados creados. Hay una mujer ahí que también nos ayuda con el tema de la mecánica en ese taller. Y listo, vamos a continuar con los demás insert. De aquí yo voy a seleccionar de una vez las tablas que me faltan. Creo que así no bote ningún problema. Hasta factura. La detalle factura. Sí, perfecto, ninguno no ha presentado ningún problema. Y nos quedaría faltando llenar la tabla de detalle factura. Entonces, para llenar esta tabla, vamos a darle un refrescar aquí para ver qué hemos ido creando. Entonces, hemos ido creando la base de datos y a nivel de tablas tenemos las que ya creamos. A nivel de funciones y procedimientos no tenemos ninguno. Entonces, para llenar esa última tabla vamos a crear un par de funciones y un procedimiento almacenado. Entonces, estos queries generan un errorcillo ahí, pero le damos aquí crear función y pegamos el query que ya tenemos preparado. Así. Entonces, me comí un pedazo. Ah, me falta el entonces desde acá hasta aquí. Ah, voy a borrar esto porque me perdí. Las cosas que no voy a guardar. Ah, bueno, ese no guardar era el que estaba creando. Y otra vez, y aquí lo vamos a pegar, y ahora sí. Entonces aquí habíamos armado este query. Esta parte, cuando lo armé, lo completó y me generó un problema porque me estaba pidiendo el tipo de función que quería
utilizar. Entonces leí un poquito ahí y una de las opciones era determinista o determinist y escogimos esa y ya dejó de generar el problema. Entonces ahí corrió perfectamente y le vamos a hacer una prueba a este cálculo. Este cálculo es calcular el total de repuestos. Entonces, eso básicamente lo que hace es, le pasamos unos parámetros a la función, que es el código de la factura que estamos generando en ese momento en el taller, y el código de repuesto, y él nos va a hacer el cálculo de, él va a ir acumulando a medida que le vamos metiendo más repuestos, él va generando ese acumulado, ese total de la suma de los precios de los diferentes repuestos. Entonces, ¿cómo llamamos a esa función? Aquí le habíamos hecho un drop también. Listo, entonces vamos a hacerle una consulta acá arriba. Vamos con select la función y le vamos a pasar los dos de acuerdo con los valores que creamos arriba. El código de la factura 1 y el repuesto 1, por ejemplo. Punto y coma. Y ejecutamos esa función que acabamos de crear. Entonces nos dice que el valor de ese único repuesto que estamos probando ahí es de 520.000. Entonces intentemos con otro repuesto, con el repuesto 3, a ver qué valor nos calcula. 320.000. Entonces la idea es que em, ahora que le insertemos unos datos y dentro de un procedimiento que ya vamos a crear, se utiliza esta función. Dentro del procedimiento se llama la función y él va acumulando los a medida que le voy insertando para una misma factura más de un repuesto. Listo, entonces vamos a cerrar esta función, que ya la vemos que se creó, y vamos a crear la siguiente función. Vamos a cerrar esto acá. Entonces, ¿cuál fue la que creamos? Calcular el valor total y nos falta esta función. Esta función lo que hace es crear o calcular la secuencia del detalle de la factura. Entonces él va y consulta cuál es el máximo valor y le suma 1. Y con eso ya vamos a ir, cada vez que insertemos un registro de detalle de factura, él nos va a ir incrementando ese ID. Listo, entonces aquí tenemos el query de la segunda función que se llama secuencia de detalle factura y que hace lo que acabo de explicar. Entonces vamos a ejecutarlo. Default, si existe, porque la elimine antes. Y listo, ahí ya nos creó eso. Entonces vamos a hacerle rápidamente una consulta a esa nueva función también. Vamos a hacerlo acá al final. Select, ¿cómo es que lo llamamos? Secuencia de detalle factura. Secuencia bajo detalle factura. Y a este le pasamos solamente el ID. ¿Qué le pasamos? El código de la factura que estamos trabajando para que él nos genere el consecutivo del detalle. Entonces vamos a pasarle 1 y lo ejecutamos. Dice la versión que estoy utilizando. Vamos a ver que me quedó mal. Código de la factura es entero. Y la respuesta es una respuesta. Vamos a llevarnos acá. Código de la factura 1. Y ahí sí lo trajo.
Entonces ahí ya me dice que la secuencia es uno. Entonces aquí le pusimos que cuando sea el primero esté nulo, él nos devuelva un uno para iniciarla en uno. Vamos a ensayar con un cero también, pero pues decidimos dejarla en uno. Ya tenemos creadas las dos funciones y vamos a crear por último el procedimiento almacenado, que lo tenemos acá abajo. Guarda el... Listo, entonces este es el que nos va a hacer la inserción en la tabla que teníamos pendiente. Estos commit, pues yo vi que no eran necesarios. Voy a quitarlo. Y lo mismo, le damos acá en Store Procedure, crear procedimiento y pegamos el query que ya tenemos previamente probado. Aquí me traje más cosas. Vamos a limpiar esto. Es que no fui hasta la función. Es desde acá. Su función. Procedimiento desde acá. Y hasta acá. Y nos vamos al procedimiento que estamos creando. Lo pegamos y le damos crear. Insertar total factura se llama el procedimiento. Listo, ahí nos corrió sin ningún problema. Y le vamos a hacer un llamado a eso para que tenga la consulta ya lista. Bueno, no lo tenía, entonces vamos a crearla. Era un call de, miremos cómo quedó el nombre. Insertar total factura. Y a ese procedimiento le vamos a pasar el primer ID de factura que creamos y utilizamos el primer repuesto. Entonces, ahí le vamos ya a hacer la primera inserción. Miremos cómo quedó el query de esa inserción. Entonces dice que va a insertar en la tabla factura lo que seleccione acá. Entonces el primer campo va a ser el código de detalle de la factura que utilizamos la primera la secuencia de, perdón, la función de secuencia que creamos. Y a esa función le estamos pasando el código de la factura. Utilizamos este campo, pues que ya lo tomamos de esta tabla factura de servicio, que es el código de la factura. Utilizamos el código de repuesto que estamos parametrizando y llamamos a la función calcular para que con ese valor que está calculando de los repuestos acumulados por el 30%, y esa es la utilidad esperada. De igual forma con un IVA del 19% y el total de la factura. Entonces eso es lo que vamos a insertar en la tabla detalle factura que está acá. Listo, entonces ahora sí lanzamos y ahí nos sale perfecto. Entonces vamos a hacerle una consulta a esa tabla que acabamos de insertar. Select asterisco from y se llama detalle factura. Y le damos control enter. Y ahí ya nos aparece. Entonces es un repuesto costoso de 520.000, un IVA de 98.800 y una utilidad estimada de 156.000 pesos. Entonces miremos ese repuesto. ¿Qué repuesto es? Select asterisco from repuestos. Creo que se llama la tabla.
y ahí estábamos hablando de unas llantas especiales para lluvia que valen 520.000. Tenemos otros repuestos más económicos como un aceite para motor Motorcraft 5W20. Entonces vamos a decirle que nos vaya, que nos a esa misma factura eh, nos facture este aceite. Entonces a este mismo procedimiento le vamos a decir que ahora vamos a insertar el repuesto 3 para esa misma factura. Y le damos listo, y corrió perfecto. Y consultamos ahora cómo quedó. Entonces ahí nos hizo el acumulado. Como pueden ver, como es la misma factura, él va acumulando. Y así podemos ir insertando los diferentes repuestos para una factura y al momento de imprimir la factura, por ejemplo, tomaríamos el mayor total de factura, IVA y esto, y el detalle ya de los diferentes repuestos, imprimiríamos cuál nombre de repuesto, imprimiríamos el cliente de ser necesario y digamos que no, esta sería la interacción y los queries que construimos como parte de esta sustentación. Eh, se nos presentaron, como le decía al inicio, varios problemillas pues que tuvimos que ir solucionando. Esta versión, pues por lo corto del video, ejecutamos todos los queries, bueno, la mayoría no presentaban problema. Digamos que es esto la sustentación. Muchas gracias.